¿Sabe qué? Quiero hablar en esta noche y el Espíritu de Dios esté ministrando nuestras vidas, tomando control de mi lengua, de mi boca, y que cada palabra llegue a nuestros corazones. Amén. Y es el Espíritu de Dios que estuvo sobre Gedeón. Pero sabe que no quiero ser tan largo, así que vamos a hablar una parte este domingo y vamos a continuar luego con la otra parte del relato. A pesar de que el libro de los jueces habla de Gedeón y son unos pocos capítulos, no es muy extenso, pero tiene mucha riqueza espiritual y mucha riqueza bíblica y mucha riqueza que el Señor nos revela y que tenemos que poner en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que yo le invito a que abra sus Biblias en Jueces, capítulo 6. Usted que ha traído Biblia, usted que tiene su Biblia en el celular puede abrirla. Capítulo 6 de Jueces. Dice la palabra de Dios. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Hicieron lo malo y el enemigo comenzó a actuar. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, donde hay una causa abierta, es cuando aprovecha el enemigo a meterse, a infiltrarse y comenzar a oprimir. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron. ¿A quién? Por fin se acordaron de Jehová. Y luego digo, por fin se acordaron. ¿Por qué dije? Por fin se acordaron. A causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios, de los que todos habéis sido afligidos, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Para esconderlo,
de los madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel de las manos de los madianitas? Verso 15. Entonces le respondió nuevamente: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levaduras de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre la peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces Gedeón, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová, a tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová dijo.
mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Lo mandaron bien en cana. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban con él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová, vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió los mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él, y asimismo los mensajeros de Aser a Zebulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Versículo 38. Y aconteciendo así, que cuando se levantó a la mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios nuevamente, no se encienda tu ira contra mí. Ya reconocía que era Dios, pero quería seguir pidiendo pruebas. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Es palabra de Dios. ¿Saben que es una narración tremenda de cómo Dios, primeramente, actúa sobre una persona, cómo Dios actúa sobre Gedeón para luego actuar para con el pueblo que él tenía como misión el salvar?
el salvar. Comienza el primer versículo hablando sobre cómo Israel se había olvidado de Dios, de cómo Israel había desestimado a Dios, cuando Dios lo tuvo por estima a Israel, otorgando bendición, otorgando liberación, y en lo mejor que el pueblo de Israel estaba caminando por el buen camino del éxito, donde había éxito en el pueblo de Israel, donde había lo mejor de las comidas que podrían haber en el pueblo de Israel. Estaban, en otras palabras, caminando sobre un camino de rosas, hasta que en un momento comenzaron a pincharse. Comenzaron a ver los espinos que había en ese camino. ¿Pero por qué? Porque hubo un motivo. Cuando usted ve una rosa o un rosal, lo he visto por personas que muchas veces, sobre todo mujeres que quieren agarrar una rosa, que la ven tan linda, tan bonita, y lo agarran confiadamente y se pinchan y se lastiman con los espinos que hay en ella. Y así estaban, hasta que en el camino comenzaron a no solamente a ver las rosas, sino también los espinos, y comenzaron a pincharse y a lastimarse. Pero hubo un motivo. Dice que comenzaron a hacer altares que no pertenecían a Dios. Habían hecho ídolos. Habían olvidado totalmente los pensamientos de Dios. Estaba tan buena la forma de vida que estaban llevando. Estaba tan plena la vida que estaban atravesando, que se olvidaron hasta de los pensamientos para con Dios. Se olvidaron de ir a la iglesia. Se olvidaron de congregarse para adorar a Dios, como era por costumbre en ellos. La costumbre de ellos era reunirse solemnemente adorando a Dios por sus maravillas, por todo lo que había hecho y por todo lo que seguirá haciendo, por el despertar del avivamiento que había en alabanza y en adoración. Dice que la familia se juntaba enteramente, padres, hijos y nietos, a adorar a Dios, a congregarse, adorando a Dios. Pero estaba tan buena la forma de vida, era tanta la abundancia que tenían, que por lo laboral, por el fruto de sus manos y por la abundancia que tenían en sus casas, se olvidaron que había un Dios que lo había rescatado para bendecirlos. Muchas veces sucede que nos olvidamos de Dios por el buen pasar que estamos atravesando y viviendo nuestros días. Y está tan buena la forma de vida que, con este calor, me quedo fresquito en mi casa. Con este frío mejor está la calefacción y me pega mejor. Está tan buena esta forma de vida que es preferible quedarme. Y gracias a Dios por todo ello. Pero ¿sabe que ellos en un momento se olvidaron? Se olvidaron. Y no solamente se olvidaron, sino que todo ello se convirtió en un Dios aparte, que también lo llevaron a hacerlo como en semejanza, haciendo formas de ídolos. A Baal lo tenían de una forma que le hicieron una imagen. Acera también era su dios, que lo habían hecho en madera al lado del otro ídolo. Pero primero
Dios actúa en Gedeón. De todos los que estaban ahí en ese lugar, Dios pone los ojos sobre una persona llamada Gedeón, que mire, estaba pero tan atemorizado, y tenía tanto miedo que lleguen los enemigos, que estaban en la mejor época, en la mejor temporada, cultivando el trigo. Y dice que estaba sacudiendo para sacar los granos a escondidas. Escondido. Por miedo que vengan los enemigos. Robe el fruto de su trabajo. El fruto de sus manos. Todo lo que tenían preparado para pasar toda la próxima temporada. Y si venían y se los robaban, se los quitaban, equivalía a tener hambre por todo el resto de la temporada. Entonces, aquí vemos a un Gedeón, cuyo nombre Gedeón dice que significa destructor en el hebreo. Guerrero, poderoso, el que humilla. Y este joven no estaba haciendo honor naturalmente a todo ese significado que su nombre tenía. Y Gedeón de pronto, cuando estaba sacudiendo a escondidas, saliendo de la cueva, ¿y sabe por qué salían de la cueva? Porque sus hogares, sus casas, en un momento tuvieron que salir despavoridos por miedo a los enemigos, porque no solamente le robaba la cosecha, el fruto de sus manos, el fruto de su trabajo, sino que también todo lo que no podían llevarse, que era tanto lo que había en el pueblo de Israel, era tanta la abundancia que tenían las familias de Israel, del pueblo escogido de Dios, que no había forma de llevar con sus miles de camellos. No había forma de llevar todo lo que tenían y todo lo que generaba en la época, en la temporada. Entonces, todo lo que no podían llevar, lo destruían, lo devastaban, lo quemaban, lo hacían desaparecer. Entonces, ya estaban totalmente acobardados. 7 años estuvieron viviendo de esa forma, viviendo de la destrucción del enemigo. Por ello, habían decidido, en lugar de habitar en sus casas, ya estaban cansados de reconstruirlas. Fueron a diferentes tipos de cuevas, metidos entre los montes y las montañas. Y para querer sembrar y cosechar, para sembrar no tenían problema, ninguno, porque eso es lo que esperaba el enemigo, la siembra. Y cuando veían que todo comenzaba a brotar, tan hermoso, tan lindo, tan bello, tan productivo ese sembrado, estaban felices. Porque lo que pensaban, qué hermosa siembra vamos a tener que cosechar esta temporada. Y el enemigo, qué hermosa siembra me está esperando para ir y arrebatarle y robarle
y llevarme. Ese era el pensamiento del enemigo también. El enemigo esperaba lo mejor de los hijos de Dios, porque sabían que había algo que había sido infiltrado y que tenía que ser derribado. Pero tenía que haber un principio de alguien que se levantara en su familia. Y Gedeón no se caracterizaba por lo que su nombre decía. Se llamaba Gedeón y el significado de Gedeón es destructor, guerrero poderoso, el que humilla. Y él ni siquiera humillaba, ni era un poderoso, ni tampoco guerrero. Más bien era un cobarde, una gallina que se escondía de todo lo que podía pasar, y cuando veía a sus enemigos se metía directamente en su caverna, en su cueva. Y cuando tenía que levantar la cosecha lo hacía totalmente escondida. Miraba de un lado hacia otro, de que los enemigos no se aproximen para que no le robara lo que iban cosechando. Totalmente acobardado. Un corazón totalmente devastado. Un alma totalmente sin fuerza. Abatido por todo lo que el enemigo le había robado y le quería seguir robando. Ese era Gedeón. Gedeón, el que no tenía fuerzas. Gedeón, el cobarde. Gedeón, que no se animaba ni siquiera a levantar la mirada a su enemigo. Pero eso es lo que pensaba Gedeón, mirándose a sí mismo. Pero Dios no te mira con los ojos que vos te mirás. Dios comienza a mirarlo a Gedeón. Y Gedeón tenía una mirada de sí mismo. Pero Dios tiene otra mirada hacia Gedeón. Y cuando lo llama, no lo llama por lo que naturalmente Gedeón era en ese momento. No lo llama ni le dice: cobarde, salí de la cueva y defendete de los enemigos. No, 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 no. Dios lo llama y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y así se dirige los ojos de Dios sobre tu vida. Por más que estés escondido, por las veces que el diablo quiso sacudir y robar tu hogar una y otra vez. Quizás han pasado años y años y años y años y siguieron pasando años tras años, como le pasaba a Gedeón y a Israel. De que el destructor, que el enemigo, que el diablo venía y le robaba la bendición que tenía. Y no solamente lo que cosechaban, sino la sobreabundancia que poseían. Ni siquiera el hogar le dejó porque lo destruyeron. No se lo podían llevar y lo destruyeron. Todo. No le dejaban nada. Entonces cuando lo llama, primeramente le da la orden a decirle: que quite el ídolo de Baal. Pero qué hermoso es primeramente recibir el aliento de Dios. Y yo me lo imagino a Gedeón
si se asustaba viendo algún enemigo desde lejos, que venga un ángel debajo de una encina, debajo del árbol, y le diga: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo creo que Gedeón habrá comenzado a mirar más despavorido y más desorientado que en ningún momento de su vida. Porque esforzado y valiente. ¿De quién estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Estoy escondido por miedo y por temor. Y se está dirigiendo hacia mí, diciéndome: Aarón esforzado y valiente. Porque los ojos de Dios estaban traspasando el alma, llegando al espíritu de Gedeón, para ungirlo con toda la fuerza del Espíritu de Dios sobre él. Ya estaba preparando su alma, estaba restaurando su alma, estaba preparando su espíritu para poder entrar a lo más profundo de su vida, sacudiendo todas sus emociones y que sus pensamientos vuelvan nuevamente hacia él, porque el temor echa fuera la fe que puede llegar a Dios. Lo dice en el versículo 12. Por ello en el 13 le dice: Señor, Señor mío, pero Señor mío, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Y cuántas veces ha pensado usted mismo: si Dios vive, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque hay una causa abierta que tiene que cerrarla. Versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, mirándole Dios nuevamente le dice: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo vuelve a mirar, y cuando lo vuelve a mirar, mira profundamente, no al Gedeón natural de lo que pensaba de sí mismo. Mira la profundidad de su corazón, escudriñando, mirando sus pensamientos, porque primeramente le habían pedido ayuda a Dios. Israel dice que fueron atacadas de tal manera por causa de Madián, y había quedado pero tan empobrecida, pero tan empobrecida, lo dice las Escrituras. Dice que estaba tan empobrecida que allí se acordaron de Dios y comenzaron a clamar con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, con toda su alma, con todo su corazón, acordándose allí de Dios, en el momento más difícil de su vida, en el momento más empobrecido que estaban pasando. En el momento de abundancia se olvidaron
Pero en el momento que se empobrecieron, ahí se acordaron de Dios. Y Dios responde así, de rápido, y lo llama a Gedeón. Y fortalece primeramente su alma, su fe, sus fuerzas. Lo fortalece, restaura su alma, restaura sus fuerzas, reanima su alma, restaura la fe, porque la fe se va perdiendo por los motivos que van empobreciendo a la persona. Y cuando va restaurando su alma y afirmándolo en la fe, versículo 16, más allá de que Gedeón siempre tenía un pero. ¿Usted conoce alguna persona que tiene peros? Sí, pero ¿por qué no viniste a la reunión? Pero ¿qué te pasó? Pero ¿no oraste a Dios para que esto no, pero me olvidé, pero no tuve tiempo, pero tuve que trabajar, pero tuve que descansar, pero estaba cansada, pero tuve que salir, pero tuve que viajar, pero tuve visitas, pero. Y así estaba Gedeón. Pero. Sí, Dios. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con todo lo que nos contaron? Por ello, Dios apunta directamente a la restauración del alma y de la fe de Gedeón, a recobrar nuevamente la valentía y las fuerzas que había perdido. Y el verso 16 le dice: ciertamente, cuando ya Gedeón le había puesto el Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? ¿Con qué? Si aquí mi familia es pobre, somos los más pobres de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre, ¿qué puedo hacer? Pero, y ahí nuevamente le dice Dios: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y sabe que cuando ahí se da cuenta ya de que era Dios que realmente le estaba hablando, porque muchas veces nos olvidamos de que Dios nos está hablando a través de otra persona. Toma una ofrenda y se la lleva a Dios. Toma el mejor cabrito, toma panes sin levaduras, y dice que el fuego de Dios descendió y se prendió fuego en lugar del altar con toda esa ofrenda. Y reconoce que es Dios el que le está hablando. Y cuando reconoce que Dios le está hablando, cuando reconoce que Dios le está hablando, es decir, que hubo un quebrantamiento de parte de Gedeón. Allí es cuando se genera un rompimiento. No hay rompimiento sin quebrantamiento. Y eso es lo que sucede en Gedeón y en Israel. Y lo que iba a generar ese quebrantamiento es la obediencia que Dios ordena primeramente a Gedeón. Quita los altares de Baal que hay en la familia de Israel. Quita los altares que tus padres han formado y han hecho de Baal y de Acera.
y rompe la madera de acera, ese Dios que habían hecho con madera. Y luego traerás el mejor de los toros de tu padre. No cualquiera, Dios le dice el segundo, porque sabía cuál era. El segundo de los toros, lo tomas y lo traes y lo ofreces en sacrificio. Y luego le dice, no cualquier madera. Para que le pique un poquito más, tenía que cortar la madera con que habían hecho el ídolo de acera. Cosa que cuando lo vieran los demás, ¿qué es lo que pasó con los baales que hicimos? ¿Qué es lo que pasó? Le prendieron fuego aparte de la madera para ofrecer sacrificio con un toro. Es allí cuando hay un rompimiento. Primero sucede un quebrantamiento de parte de Gedeón. Se quiebra ante Dios. Luego sucede un quebrantamiento y un rompimiento, y se rompe la maldición que pesaba sobre toda la familia de Israel. Y cuando llega ese rompimiento, algo comienza a restablecerse en todo el pueblo de Israel. Algo comienza a suceder que va a cambiar la atmósfera de cada familia, que va a transformar el aire de cada hogar, que va a transformar las familias de ese lugar. Cuando todavía lo mejor no había sucedido, cuando lo mejor estaba por llegar, cuando lo mejor estaba por acontecer, cuando lo mejor se estaba preparando, cuando el mejor plano se estaba preparando para entrar Dios en acción dentro del pueblo de Israel, comienza a haber un bienestar. Comienza a haber primeramente en el hogar y en la casa de Gedeón, para luego extenderse a cada casa y a cada hogar de Israel. Dice que llegó con paz, porque el empobrecimiento que habían tenido en todas las áreas de su vida, el empobrecimiento no solamente era económico, por las pérdidas en las finanzas que habían tenido, en el ganado, en la siembra, en la destrucción del hogar, en la destrucción de la familia. Había un empobrecimiento espiritual que le había quitado la fe de pensar en Dios. Y ahí es cuando Dios comienza a derramar la paz. Porque primeramente, a través del quebrantamiento, llega el rompimiento de todo lo que no proviene de Dios. Comienza a romperlo, te comienza a desligar, comienza a desatar toda pobreza, comienza a desatar toda escasez, comienza a quitarte toda dolencia, comienza a sacar toda enfermedad. Todo lo que no proviene de Dios lo saca, lo desecha, lo deshace, para luego darte la paz que viene del Espíritu de Dios. Y dice que la paz se extendió sobre toda familia de Israel. Y ahí es cuando dice que viene el Espíritu de Dios sobre Gedeón y toma el dominio, la autoridad, el control en Gedeón, en su familia, para ser él quien iba a salvar
para ser Gedeón quien iba a salvar y a restaurar cada familia perdida de Israel. Qué tremendo. Gedeón, de ser el cobarde, pasa a ser el libertador espiritual de parte de Dios aquí en la tierra, por medio del Espíritu de Dios en su vida, por el Espíritu de Dios que actuó sobre Gedeón. Por ello dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y dice que cuando tocó, ellos tenían el cuerno que tocaban, y ese cuerno hacía un llamamiento, y todos llegaban, y todos se reunían. Déjeme decirle que Dios está preparando una escena en tu vida de que vas a comenzar a cambiar y a transformar con tus palabras, con tu fe, con tu creer. Así como Gedeón estuvo dispuesto a salvar a todos los que amaba, sin importar que su vida corría también un riesgo muy grande, déjeme decirle que usted puede llegar a salvar a todos los que ama en su vida, en el hogar, en la familia o personas que lo rodean. Usted puede llegar a generar salvación y otorgar paz al que no la tiene. Pero esa paz que nadie puede llegar a darla, esa paz que sana, esa paz que libera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento hasta lo más profundo de tu alma, de tu corazón. Esa paz te va a liberar, esa paz te va a sanar, esa paz te va a transformar y esa paz va a generar salvación y vida eterna hacia todo lo que amas. Para ir terminando, dice que como no se conformaba, pide más señales. Y es increíble después de todo lo que sucede, ¿no? Pero sí lo hace Gedeón. Quería estar totalmente seguro. Y esas señales fueron con el vellón. Toma un trozo de cuero, de lana, de oveja, me imagino yo, y lo pone en el lugar donde trabajaban. En una parte de la tierra donde ellos generaban toda la cosecha de sus granos, la era. Entonces le pide a Dios la señal de que en la noche lo iba a dejar en ese lugar y que todo el rocío caiga sobre el vellón y la tierra esté completamente seca. Y Dios lo hace conforme a su deseo. Al día siguiente, ya medio con temor, le dice: Señor, mirá, no te enojes contra mí, pero solamente probaré ahora, una vez más, con este vellón, de que toda la tierra quede seca, de que toda la tierra quede mojada con el rocío y el vellón completamente seco.
Y Dios así lo hace, conforme al deseo de Gedeón. Y cuando vio que todo había sido hecho conforme a su deseo, conforme a su petición, es allí cuando comienza a generarse la gran amistad y la unión que había perdido para con Dios. No sé en qué parte de tu vida perdiste la mano de Dios. Ese temor que muchas veces te quita y te roba la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Y tuviste temor y tuviste miedo por algo o por alguien. Dios te dice, no tengas temor, no tengas miedo, tampoco te asustes, porque con tu fe vas a ir a la victoria que Dios tiene preparada para tu vida. Le invito a ponerse de pie, cerrando los ojos en esta hora para no distraerse. Y así como los enemigos venían como langostas, porque ese era el temor que tenían, que los enemigos se habían juntado y parecían que venían como langostas. Y mire, cuando viene una plaga de langostas es algo tremendo, es algo tremendo. Yo se lo digo porque la escuché, lo vi una vez en el pueblo donde vivía, en el campo. La plaga de langosta se comienza a producir una nube tan extensa, tan oscura, tan negra, que tapa totalmente la luz del sol y comienza a pasar. Y el campo es totalmente arrasado y parece increíble ante los ojos. ¿Cómo hacen, siendo tan pequeña, para arrasar semejante campo? Y es un zumbido que no lo puede, que es imposible aguantarlo. No lo puede aguantar. Y así venían los enemigos, como grandes multitudes de langostas. Y tuvieron miedo. Y tuvieron temor. Por ello, recuerdo siempre ese versículo de Isaías, cuando Dios nos habla, y cuando Dios nos dice, y cuando Dios te enseña, diciéndote, ¿de quién te asustaste? ¿De quién temiste? Que has fallado la fe y no te has acordado de mí, ni tampoco te vino pensamiento. No sé en qué parte de tu vida ha sucedido algo que quizás se ha soltado la mano de Dios. Pero en esta hora y en este momento, Dios extiende su mano de gracia y de poder. Y usted que está aquí, y usted que está del otro lado de esta pantalla, en esta hora te digo, el Señor extiende su mano de gracia, el Señor extiende su mano de vida, el Señor extiende su mano de poder. Y la misericordia, la piedad y la gracia de Dios está sobre su vida, rescatándote del momento más difícil, empobrecido de tus días, que te ha atemorizado
y te ha asustado. En esta hora, las manos de Dios se extienden para levantarte, para sostenerte y para llevarte por el buen camino del éxito, extendiendo su mano a la ventana de los cielos, abriéndola para que sea derramada la bendición sobreabundante en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Gracias, Padre amado, porque tus maravillas comienzan a suceder extraordinariamente desde este día y para siempre. Amén y amén. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @Aires del Cielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.